Aquí continuamos en nuestra cuenta atrás de hoy lunes, tras el encendido debate y completo también que hemos llevado a cabo en la primera parte del programa. Llega el turno de la entrevista, nuestra entrevista en profundidad, para conocer a uno de esos murcianos, a una de esas personas con influencia en alguno de los sectores de nuestra región y que llevan a cabo proyectos interesantes. En el caso de hoy tenemos con nosotros a Jesús Pagán, fundador y director de Foodtopia, un concepto para algunos seguramente nuevo, pero que hoy le vamos a dar luz. Don Jesús, muy buenas noches. Yo prefiero que nos hablemos de tú, es más simple. Pues Jesús, pues te tuteo entonces. Vale. Muy bienvenido, buenas noches. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nosotros al principio, cuando estábamos anunciando la entrevista, dábamos titulares, ¿no? Quizá lo que más puede llamar la atención, como puede ser el hecho de cocinar en 5, 7 minutos, en cocinar sin sartenes, sin ollas, sin fuego, y que el menú, un menú que podamos vender, nos cueste únicamente €1 y que el que lo venda obtenga rentabilidad. Aquí hay que ordenar muchas ideas, por lo menos de estos titulares más llamativos. Sí, yo pienso que antes de hablar de la tecnología o de las ollas, o si el menú vale €1, habría que hacerse una pregunta, ¿no? Si ahora mismo saliéramos a la calle y preguntáramos al ciudadano cuánto vale comer, que el Instituto Nacional de Estadística primero no lo sabría, ¿no? Y después el Instituto Nacional de Estadística todos los meses edita el precio de la comida, ¿no? De acuerdo a la media, comer cuesta €4. Comida, desayuno, merienda y cena, ¿no? Si preguntáramos si ese coste es caro o barato, seguro que mucha gente diría que es imposible comer por €4, ¿no? Y la industria de alimentación se divide en dos grandes hitos: comer dentro de casa, que son 60.000 millones de euros, y comer fuera de casa, ¿no? Entonces la media de comer en una casa cuesta €4 por individuo y la media de comer fuera de casa cuesta aproximadamente €2 por individuo, que significa el pagar el catering de los niños, salir con los amigos, salir a tomar una copa o salir a cenar un fin de semana, ¿no? Y esos 4 más 2, €6, que parecerían extremadamente baratos, imposible para algunos, ¿no?, de entender, si multiplicamos en la estructura familiar de 4 miembros y multiplicamos 6 por 4, 24, y por 30 días al cabo del mes, resulta que para la estructura familiar de 4 miembros el coste de la comida son €720. Ya no parece barato, ¿no? Ya no parece tan barato. Bien. Pero además el sistema alimentario induce patologías dentro del sistema sanitario. Esas patologías cuestan aproximadamente unos €300 cubrir el gasto sanitario que induce el comer, cuesta aproximadamente unos €300 de media. Entonces la familia de 4 miembros tiene asignados €1.020 por el hecho de comer y las patologías, ¿no? Eso, dentro de un entorno de la región de Murcia, que tiene aproximadamente un 44% de índice AROP, de exclusión y pobreza, no significa que en la región de Murcia o en las calles de la región de Murcia veamos famélicos o desnutridos, ¿no? Lo que vemos son familias que tienen un ingreso inferior a 14.000 euros, no pueden sufrir ningún tipo de imprevisto. Cuando hay que cambiar las ruedas del coche, la cosa se pone bastante dura y esas familias no pueden soportar un coste directo de €720 más €300 de coste indirecto, ¿no? Con lo cual hay que declarar aquí que el mayor motor de la exclusión social, es el coste del alimento. ¿Y de dónde viene ese coste del alimento? Viene ese coste del alimento porque producir nuestro alimento, producir una caloría de la dieta, producir nuestra dieta cuesta aproximadamente 11 veces, 11 unidades de energía. Es decir, por cada caloría que nosotros ingerimos son necesarias 11 calorías del sistema. Es decir, que tenemos un gasto energético para producir nuestra dieta de 2,7 kilos de petróleo equivalente por individuo.
y ese coste es insoportable para la sociedad. Has desgranado un poco lo que hemos escuchado en alguna ocasión, aunque nos puede parecer un camino muy largo, pero que el petróleo está detrás de muchos desahucios. El petróleo está detrás de todo, ¿no? Porque todos los atributos que podemos tener tú y yo, ¿no? Nuestro futuro, el poder programar hacia dónde vamos a ir de vacaciones, cómo nos vestimos, al final todo es petróleo. Es decir, el petróleo es la madre del cordero, ¿no? Para que te hagas una idea de lo que significa el petróleo, hoy, para mantener el statu quo de un español, son necesarios aproximadamente 7,3 kilos de petróleo. ¿Qué significa mantener el statu quo? Pues significa tener aviones de combate, tener un ejército, tener producción industrial, tener una aviación civil, ducharse por las mañanas con agua caliente. Todo es posible, todo eso es posible si hay petróleo, y si no hay petróleo, pues es imposible. Pero si volvemos hacia la región de Murcia, con ese 44% de índice AROP, ¿no? y con un gasto alimentario y sanitario inducido, que son esos 1.020 euros, es una región que se enfrenta a temas bastante graves, ¿no? Desde el punto de vista de su agricultura. Es una región que tiene una huella ecológica de aproximadamente 7, que necesita los recursos de 7 regiones como la región de Murcia para poder mantener ese statu quo. Y voy a dar un dato que es bastante significativo. El coste alimentario de dar de comer a todos los habitantes de la región de Murcia cuesta 5.000 millones de euros más el inducido, ¿no? La suma del inducido más el coste alimentario cuesta 5.000 millones de euros. Y lo que gasta el presupuesto regional son 4.800. Lo que no se puede mantener un sistema alimentario y sanitario inducido cuando el coste energético es 11 veces superior para dar de comer. Es un imposible. Usted hablaba al principio... Tú, Jesús, hablabas al principio de la madre del cordero, estamos manejando también cifras. A mí me llama la atención, además lo podemos ver en Foodtopia, las cifras, ¿no? Sí. El ser humano está en la Tierra desde hace 4 millones de años, sí. ¿no? Desde hace 10.000 años éramos 5 millones de habitantes. En el 1 después de Cristo, 285. Nos vamos situando en cifras. Nos vamos hasta el siglo XIX, 1859. Somos 1.200 millones. Y justo ese año, en Pensilvania, ¡pum!, se descubre el petróleo. Desde entonces, crecimiento exponencial brutal, porque ahora mismo estaremos en torno a los 7.300 millones de personas. ¿Cómo podemos traducir esto? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, también podríamos decir que gracias a ese descubrimiento del petróleo la natalidad se ha disparado. O en este caso no la natalidad, sino el crecimiento demográfico. Bueno, el ser humano, como cualquier especie, cuando tiene un recurso a su alcance, pues lo consume exponencialmente, ¿no? En los años, cuando yo nací en la huerta de Murcia, en el año 1951 mi madre no utilizaba petróleo, pero recuerdo que mi abuela, que vivía en Cartagena, tenía conocimiento del carbón, pero ella tampoco sabía nada del nuclear, no sabía absolutamente nada, ni de gas tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues en el 1900, aproximadamente hace 60 años, yo pienso que Internet identifica mucho un proceso que se dio que se llama la gran aceleración. Es decir, empezamos a consumir cualquier tipo de recurso exponencialmente. Y esto llamó tremendamente la atención a un empresario italiano que en un fin de semana, junto con miembros de la sociedad civil, ensambló el Club de Roma. Y el Club de Roma estaba alarmado hacia dónde iba la sociedad capitalista, la sociedad del consumo. Y como tenía recursos, encargó al Instituto Tecnológico de Massachusetts un proyecto que se llamó Más allá de los límites del crecimiento, ¿no? Y el Instituto Tecnológico de Massachusetts llevó a cabo una serie de gráficos, y esos gráficos
dan colapso sistémico en el 2030. Es decir, que nuestra manera de consumir exponencial, como tú has dicho antes, recursos finitos, porque no hace falta ser un matemático, si consumes algo exponencialmente contra un recurso finito, acabas con él rápidamente, ¿no? Bueno, de hecho, se supone, ¿no?, que está previsto este apocalipsis energético, por llamarlo de alguna manera, en torno al 2030, 2050, sí, más o menos. 2030 hay, de alguna forma, un colapso sistémico. Esto ha llamado tanto la atención... ¿No es muy apocalíptica esa afirmación? No, en absoluto. Es decir, los datos... Mira, para que te hagas una idea, el consumo energético que tenemos ahora mismo, el 90%, el 90 y el 92% a nivel mundial, consumimos solamente material fósil, carbón, petróleo y gas, y solamente un 8 o un 9% el resto de todas las energías. Independientemente de que, hombre, prever el futuro es bastante difícil, es más bien de estúpido. De hecho, ¿no? muchas previsiones de este ya, estilo no se han cumplido. Los sistemas dinámicos sí, pero no basados en sistemas dinámicos aprovechando los ordenadores más grandes del mundo, ¿no? Es decir, que no da lo mismo un profeta que hace 800 años pueda prever que iba a haber una apocalipsis. No me refería a eso. Estamos hablando de datos constatados por la ciencia, ¿no? Pero yo pienso que el sistema ahora mismo se enfrenta a varios colapsos, ¿no? Es decir, uno es el consumo energético y el otro son las 300 o 400 partes por millón que desde el 1950 de CO2 hemos introducido en la atmósfera, ¿no? Es decir, que quizá la mayor amenaza que tengamos ahora mismo no es solamente el PIB del petróleo, sea el cambio climático. James Lovelock, que ha sido reconocido como el mayor climatólogo del mundo, en una entrevista que le estaba haciendo The Guardian hace unos años, le preguntaba, oiga, lo que tú me estás preguntando en este momento a mí, y tiene 92 años, y dijo, oye, pásatelo lo mejor que puedas, de aquí a 2030, ¿no? Y fue bastante categórico. Hombre, dicho así, la verdad es que parece que se nos van a aparecer los 7 jinetes del apocalipsis. Bueno, pero, y va a haber, pero lo más... Yo creo que está instalado en la conciencia colectiva de que hay un problema, o quizás no seamos conscientes a lo mejor de la magnitud, pero quizá no sé si tanto. La magnitud es alta, la magnitud es muy grande, ¿no? Lo que pasa es que el individuo no quiere oír hablar de apocalipsis, ¿no? El individuo en la sociedad occidental donde estamos viviendo ha descubierto el confort y quiere morir con el confort, es decir, que posiblemente no dé un paso atrás, ¿no? Pero en esa pregunta que me has hecho sobre el apocalipsis, yo pienso que hay que retomar el tema de Futopía en este momento ahora, ¿no? Y no sabemos si será cierto o no cierto, pero lo bueno sería generar unidades de resiliencia. Resiliencia es una palabra, una especie de karma, ¿no?, que pulula en toda la sociedad, que es una vez que hemos estirado el elástico, ¿qué energía nos queda, ¿no? Futopía lo que está promoviendo en este momento es un lugar de refugio. Es decir, los datos apuestan que pueda haber, no le llamemos apocalipsis, problemas en el 2030, o bien porque se acabe el petróleo. Es decir, el ser humano siempre ha tenido una gran esperanza que hacia el 2030 estuviera la fusión nuclear lista, ¿no? Tener un sol en la Tierra. Teniendo un sol en la Tierra se acaban todos los problemas, ¿no? Pero a la fusión nuclear siempre le faltan 50 años. Entonces, si no hay fusión nuclear, nos vamos a enfrentar a una verdadera apocalipsis, ¿no? Entonces, si vamos a enfrentarnos a un apocalipsis, lo mejor sería generar lugares de refugio resilientes, y ahí es donde trabaja Futopía. Me gustaría apuntar una cosa, ya que estamos hablando de energía. El sistema alimentario consume el 30% de la energía mundial. 30% de la energía mundial significa que todo el petróleo que se extrae en este momento en la Tierra a nivel planetario lo consume el sistema alimentario. El equivalente, porque también consume energía eléctrica y consume energía de gas, pero el equivalente a todo el petróleo. Y el sistema alimentario es responsable de entre el 40 y el 45% de todas las patologías climáticas. Y esto no está en el discurso político. No está en el discurso político
que el coste de la alimentación sean 720 euros más 300, ¿no? 1020 euros, ¿no? Y eso hay que solucionarlo. ¿Y cómo se soluciona? Pues dándole a la sociedad la posibilidad de que el costo del alimento valga la mitad. Y a eso nos dedicamos. Despetrolizamos el sistema alimentario y a través de despetrolizarlo bajamos el precio a la mitad, que es ese plato que has comentado antes de la entrevista, que cueste €1. Nos venimos a la región, porque usted, bueno, ya no solo en la región, sino también fuera de ella, te he vuelto a decir de usted, Jesús, es la costumbre, siempre quizá has estado buscando formas alternativas a ese consumo, siempre trabajando alrededor de los alimentos, de la ciencia, de la tecnología de los alimentos. Sí, Foodtopia tiene 4 socios, uno de ellos es italiano, fue jefe de desarrollo del grupo Unilever en Italia en la fábrica de cisternas, el desarrollador del 4 Salti en Padella. Otro socio es Norberto Navarro, fundador del grupo Tapelia, desarrolló arrocerías en toda España, llegó a tener aproximadamente 40 restaurantes. Un matemático que es de la región de Murcia, que ha trabajado conmigo en los últimos 30 años en termodinámica, en procesos termodinámicos, como optimizar la transferencia de calor hacia los alimentos, y yo que llevo 42 años en la industria alimentaria. Entonces, nuestro último proyecto, ¿no?, queríamos plasmarlo en un modo de hacer la alimentación que fuera una alimentación que de alguna forma tuviera capacidad de generar resiliencia. Foodtopia no va a cambiar el planeta, reduciendo el impacto, porque el daño está hecho. Es decir, el planeta ahora mismo es un individuo que tiene mi edad, que ha fumado intensamente, bebido y comido sin mesura. Y hoy, con los 65 años, toma conciencia de lo mal que lo ha estado haciendo. Y para. Y dice, mañana ni fumo, ni como, ni bebo. No, mañana necesitas un médico paliativo, porque si no te falla la próstata, necesitará algún stent que otro. Vamos a hablar un poquito de esa manera de cocinar entre 5 o 7 minutos. Reducen hasta en 15 veces el tiempo de cocinado, de preparado, en comparación como lo haríamos en una vitro o con un fuego normal. ¿Cómo se hace esto? A ver si es capaz de explicárnoslo de la manera más divulgativa posible. No es fácil esa explicación, pero la filosofía de Foodtopia es ir a los centros urbanos. Nuestra filosofía se basa en el barrio. Y entonces, para bajar a los centros urbanos necesitamos espacios pequeños. Y en el parque científico normalmente hacemos una media entre 1.200 y 1.500 raciones de comida en una cocina que no tiene más de 15 metros, aproximadamente 15 metros. Y aprovechamos una tecnología bastante disruptiva. Tiene la capacidad, ¿no?, de cocinar en tiempos tremendamente bajos, ¿no? ¿Y por qué esa tecnología? Porque estamos en Murcia, que tiene un background de más de 100 años relacionado con la industria conservera. Con la industria conservera. No te puedes dar ni una idea, ¿no?, del ingenio que hay en los cientos de talleres que están dispersos en la región de Murcia y que han dado servicio a esas compañías, ¿no? Entonces, nuestra filosofía, como te he dicho, es introducir tecnología disruptiva para disminuir los tiempos de tratamiento térmico. Pero lo más importante de Foodtopia ya no es en sí la tecnología, es la logística. Nosotros somos la distribución y la producción, pero además nos conectamos con el kilómetro cero del sistema agrario, ¿no? Entonces, la mezcla de tecnología, conexión del sector primario, secundario y terciario, y después el punto quizá más importante de Foodtopia es que nosotros utilizamos los sillares de la industria de alimentación, y los sillares de la industria de alimentación son las legumbres, los granos y las hortalizas, ¿no? Vamos contra la carne, no porque seamos animalistas, sino porque no hay justificación para el uso de la proteína animal, y que comer a través de la estructura de un animal pues conlleva tener 10 veces más extensión de cultivo.
Bueno, ese respecto sería muy debatible. Me comenta que van directamente al kilómetro cero, es decir, utilizan el cultivo ecológico con... Y las segundas, lo que se va a tirar, lo utilizamos. Es decir, que ahí, bueno, no sé si es conocido o no conocido, nosotros nos abastecemos de todo lo que podemos de material de la producción ecológica, pero cuando nos llegan, no sé, Colinao, Kohler o cualquier otro tipo de producto que es identificado como segunda porque no cabe en un diseño, ¿no?, de plástico, porque después va a Alemania, ¿no?, pues tú mismo te sorprenderías de la calidad que tiene ese producto. Nosotros evitamos que eso se tire, ¿no?, lo metemos dentro de nuestra comida. También trabajan cultivo ecológico, no utilizan fitosanitarios o no utilizan fitosanitarios al uso. Bueno, intentamos que toda la materia prima sea de cultivo ecológico. Lo que pasa que eso no es posible siempre, ¿no? Es decir, que Murcia, que tiene una agricultura de herbáceas, pues por ejemplo, bueno, de herbáceas o leñosas, ¿no?, árboles o pimiento, tomate, pero sin embargo tiene un déficit tremendo en la fuente de la proteína vegetal, que son las legumbres. No hay posibilidad en Murcia de comprar lentejas, garbanzos o habichuelas, porque eso aquí no se cultiva. Bueno, no se cultiva. Pero bueno, posibilidad de adquirirla de lo más cerca posible, pues Albacete o lo más cerca de ahí. Una de las cosas que más llama la atención, y con esto vamos a ir terminando, es la cuestión de la rentabilidad. ¿Cómo es posible que vendiendo a €1 el menú pueda ser rentable? Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque cuando nosotros abrimos el primer mes, pues en las apuestas de cuánto iba a durar abierto Foodtopia, pues verdaderamente ganaban los que decían que era imposible, ¿no? Todavía yo creo que alguno en su casa lo está pensando. Bueno, el gran milagro es nuestra capacidad de producción, ¿no? Foodtopia no se puede mantener abriendo el comedor para 100 personas, para dar de comer 100 menús de euros. Se mantiene entre los 1.400, 1.500, 1.600 debido a la productividad de sus máquinas, ¿no? De que ese es el gran secreto, ¿no? Es decir, que es tirar grandes series de producción a partir de esa tecnología disruptiva que te estaba comentando antes de empezar. Ese es el secreto. Bueno, Jesús, con esta filosofía de piensa global, actúa local, yo para ir terminando nos gustaría saber algo que mucha gente se estará preguntando. ¿Qué has comido hoy? Eso es una fantástica pregunta. Hoy por primera vez en Foodtopia hemos ensamblado una ensalada simbiótica. Tenía una mezcla de prebióticos que era... Bueno, un prebiótico es un elemento simple como un tomate y una lechuga, pero en una relación intensa que tenemos con el Departamento de Biotecnología, hemos introducido probióticos. Departamento de Biotecnología de la Universidad. En la universidad. Estamos allí ubicados en la universidad, que quiero decir que la universidad es un océano disperso de conocimiento que de alguna forma habría que aunar en proyectos a favor de la sociedad. Bueno, con ese departamento de biotecnología hemos desarrollado una col que había sido inoculada de un probiótico y esa col ha sido incorporada en nuestra ensalada. Y esa ensalada simbiótica, además de ser una ensalada que aporta calorías, te aporta la solución a muchas patologías, que es a través de los fermentados. Lo que yo he comido hoy de segundo plato ha sido lentejas que tenían germinados de trigo y postre no he tomado porque soy ya mayor y tengo que controlarme las calorías, pero el proyecto Foodtopia que vais a conocer, yo pienso de inmediato, va a ser
quitar a farmacéutica la palabra farma y sustituirla por nutracéutica. Va a convertirse en un proyecto nutracéutico. Bueno, pues Jesús Pagán, que está dentro de este mundo, está dentro de ese sistema, intentando arreglar una tubería de la que no deja de correr el agua. Si queremos, pues, todos los telespectadores que quieran acercarse a Foodtopía a conocer un poco más, a comer desde luego por un módico precio o, por qué no, a debatir y a exponerle ideas contrarias en el caso de que las tuvieran. Jesús Pagán, muchas gracias por haber sido nuestro invitado, nuestro entrevistado en la noche de hoy. Gracias a ti por darme la posibilidad de estar aquí.